Bueno, el Seremi de Gobierno Jorge Guzmán, que a esta hora de la mañana está en el Matinal Enfoque. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días. Todavía no mediodía. Muy buenos días también, Jessica. Bueno, siempre es un gusto poder estar acá en Constitución, esta vez en sus estudios centrales, que nos permite también disfrutar de lo que es esta hermosa Costa Maulina. Así que muy contento de estar acá. Y como bien tú dices, Álvaro, también es siempre importante dialogar, conversar, explicar y transparentar lo que se está trabajando y también dar respuesta a las dudas, a las consultas o quizás también las críticas que pueda tener la ciudadanía. Así que hoy día absolutamente disponibles para explicar, para conversar y conversar. Yo creo que podemos empezar hablando de la situación país, ya hemos hablado en reiteradas ocasiones al respecto, pero en este momento, bueno, ya muchas semanas después de que comenzó este estallido social, ¿cuál es la situación actual? ¿Cómo lo observas en este momento? Yo pienso que llegó el momento de verlo con altura de miras, sí, siempre con la responsabilidad que ameritaba, pero en este preciso momento, cuando ya las cartas están sobre la mesa de lo que necesita la sociedad chilena en general, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo analiza por parte de la Seremía de Gobierno? Bueno, yo creo que el análisis va incluso desde la perspectiva del gobierno, pero también tiene que ir un análisis de todos aquellos que estamos ejerciendo algún cargo de representación popular o un cargo público. Tú decías palabras que son súper importantes: la responsabilidad, la altura de miras, también la empatía, la autocrítica, y yo creo que un concepto que es muy importante tiene que ver también con la humildad. Vivimos un proceso súper complejo, vivimos casi 50 días, un poco más de 50 días ya, de un movimiento social que ha puesto en la agenda pública temas sumamente importantes para Chile. Y uno tiene, insisto, que asumir con mucha humildad, porque en definitiva lo que nos dijo la ciudadanía, lo que nos dijeron los chilenos, fue, si uno lo pudiese resumir de alguna forma, que nosotros no estábamos en sintonía, en una sintonía fina con las necesidades de Chile. Además no teníamos un sentido de urgencia de cómo podíamos hacer cambios tan importantes para nuestro país que permitieran disminuir brechas tan relevantes como son el alto costo de vida que tiene Chile versus los bajos costos, los bajos ingresos que tenemos en nuestro país. Y eso hay que abordarlo de dos perspectivas. Uno, obviamente, mejorando los ingresos, y dos, bajando el costo de vida. Y la verdad que la clase política ha asumido con esta altura de miras, ha asumido con esta humildad y ha buscado hoy día, con un profundo sentido de urgencia, ir atacando cada una de estas brechas y haciéndose cargo responsablemente, porque ese es un concepto bien importante, de dar solución a lo que nos está pidiendo hoy día la gran mayoría de los chilenos. Y la verdad que como gobierno no podemos sino que simpatizar con el movimiento social, y yo lo digo con total sinceridad, con total transparencia, porque lo que le indigna a la gran mayoría de los chilenos, lo que le indigna a los maulinos, también sin duda puede que nos indigna a nosotros, y hoy día es el minuto de hacernos cargo. Y por tanto, cuando nos dicen que las pensiones en Chile son bajas y son miserables, sin duda que tenemos que hacer esa autocrítica, asumir con humildad y hacernos cargo hoy día de mejorar las pensiones. Y eso es lo que ha asumido el gobierno y también lo ha asumido la oposición. Del mismo modo, el costo de vida, el transporte público para nuestros adultos mayores, el bajar los costos de energía, el también mejorar, o no mejorar, sino que hacerse derechamente cargo del tema de los medicamentos. Uno habla con un adulto mayor y te dice, bueno, lo primero que hago cuando recibo esos 110.000 pesos es ir a comprar medicamentos. Y resulta que tenemos medicamentos que en una parte valen 40.000 pesos y en otras partes valen 1.000 pesos. Y son medicamentos para personas que tienen enfermedades crónicas, por tanto son sumamente necesarias. Y esa injusticia, ese trato indigno, es el cual debemos hacernos cargo hoy día, pero hacernos cargo, como tú bien dices, Jessica, con mucha humildad y con mucha responsabilidad. Bueno, no quiero dejar pasar algo que también es ahora coyuntural, lo que pasa también con el exministro Chadwick, que tiene que ver también con esta acusación constitucional al respecto de su responsabilidad también en el estallido social, en relación también a lo que se habla mucho de las violaciones de los derechos humanos. ¿Por qué lo planteo así? Porque efectivamente muchos dicen, claro, hay que colocarle la urgencia a ciertos temas que hace rato vienen hablándose: pensiones, salud, educación, etcétera. Los derechos humanos también son absolutamente fundamentales, pero algunos dicen, efectivamente, ¿era necesario ahora hacer esta constitución? Ustedes, que son parte del gobierno, que son evidentemente quienes están a cargo de la administración un poco pública en este instante, ¿qué opinan al respecto? ¿Debería haberse hecho, consideran? A lo mejor no era importante hacerlo ahora. ¿Cómo lo asumen también? Porque es algo también latente, ligado al hecho del estallido social. Bueno, yo decía, nosotros validamos el movimiento social, pero lo que tenemos que condenar sí o sí es el uso de la violencia como un método. Y la verdad que el día 12 de noviembre fue un día súper triste para Chile. Fue uno de los días que tuvo más violencia en nuestro país, donde más desastres, cuando más daño a la propiedad pública, a la propiedad privada tuvimos en Chile. Y la verdad que esa noche habló el presidente a eso de las 22 horas y hizo un llamado bien importante, y lo hizo de manera transversal. Lo hizo primero por la paz,
por la justicia y llamó también a una nueva constitución. Y la verdad que el día 15 de noviembre, el viernes, a altas horas de la madrugada, de manera transversal, los distintos sectores políticos se sumaron a este llamado del presidente. Y primero se sumaron a la paz, segundo a la justicia y tercero proponen una nueva constitución. Y la verdad que nosotros como gobierno sí estamos abiertos a desarrollar una nueva constitución si es lo que Chile quiere. Y la verdad que por eso, en abril del próximo año vamos a tener una primera consulta. ¿Usted quiere o no una nueva constitución? Y si la respuesta es sí, ¿cómo la quiere? Si la respuesta es no, el proceso termina ahí. Pero la verdad que cuando era más fácil, y así mismo lo dijo la ministra Carla Rubilar a través de un Twitter, cuando era más fácil responder con violencia para poder ponerle fin a la violencia, cuando la ciudadanía, gran parte, nos decía, saquen a los militares de nuevo. El presidente, ¿sabes cuál fue el llamado que hizo? Para poder proteger la democracia, más democracia. ¿Me entiendes? El concepto, entonces, el presidente llama a los partidos políticos, llama a los representantes políticos a sentarse en una mesa a conversar. Son ellos, somos nosotros, los principales responsables de lo que está pasando hoy día en Chile. Por tanto, tenemos que hacernos cargo de las soluciones también. Bueno, de cierta manera, usted representa a la ministra en la región del Maule, pero ¿está de acuerdo con lo que pasó efectivamente con esta acusación? ¿Era necesario hacerlo? Sí, se lo pregunto porque también son informaciones que se mueven, se canalizan al respecto de... Hay mucha demanda social, pero también dentro de algunos sectores se habla efectivamente que también estos hechos son condenables ahora y es el momento de hacerlo. Otros dicen a lo mejor hay que hacerlo, pero no ahora. ¿Cómo lo ves? A ver, ayer fue un día muy triste para nuestro país. ¿Y por qué lo quiero plantear así? Porque los actores políticos, los senadores, los diputados tienen una responsabilidad súper importante y tienen que tener esa altura de mira. Y cuando hacen un juicio político y le dicen al ministro Chadwick, ¿sabe que usted es responsable de violaciones sistemáticas, además usando palabras de ese tipo, por derechos humanos que han ocurrido en Chile? Yo creo que es prejuzgar y es sancionar, y sobre todo sancionar a una persona que al contrario siempre ha buscado promover y proteger los derechos humanos de las personas, siempre ha buscado lograr consenso y diálogo para construir Chile, y en minutos en que la institucionalidad y la democracia también se vio afectada en administraciones anteriores, el ministro Chadwick, que en esa época ocupaba otros cargos de responsabilidad, también se acercó al gobierno de oposición de la época a ofrecer todo su apoyo y toda su colaboración. Porque la verdad que Chile, a mí no me tocó, yo soy del año 85, pero Chile se polarizó, se dividió y se quebró la democracia en el año 73. Y por tanto no podemos volver a repetir en nuestra historia situaciones como esa. Costó mucho retomar nuestra democracia, costó mucho volver a construir en base a acuerdos y consensos. Por tanto debemos proteger la democracia de nuestro país. Y hoy día de verdad insistir en que gobierno y oposición, representantes políticos tienen que tener la altura de mira suficiente para poder responder el día de mañana a la ciudadanía con criterios objetivos y no con subjetividades y no con falta de conceptos técnicos que son de repente bien preocupantes. Seremi, cuando comenzó el estallido social, de hecho tuvimos una conversación en donde usted se encontraba desde Talca con Álvaro precisamente, y yo hice alusión a un concepto que creo es en el que se tiene que trabajar, y yo estoy segura que muchos también opinan parecido en alusión al tema con respecto a cómo se tratan los temas políticos desde las diferentes toldas, desde los diferentes colores. Falta madurez política, falta. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué no se toman las riendas como se debería, entendiendo que finalmente los afectados son los chilenos? Sin duda. Bueno, nosotros tenemos que entender que cuando hay democracia todos tenemos el mismo valor. En definitiva, yo represento un voto, tú representas un voto, y todos votamos por el país que queremos construir. Y si el día de mañana gana uno, no significa que gobierna solamente para esos, sino que gobierna para todo un país. Y por tanto tenemos que saber escucharnos, tenemos que saber dialogar, tenemos que saber respetarnos. Y cuando se fractura eso, cuando la violencia se apodera de los movimientos sociales, que estoy seguro que el movimiento social en su gran mayoría no era violento, y eran unos poquitos que se aprovechaban de las circunstancias y violentaban a otros que quieren estar en paz, que quieren ejercer justamente, y afectaban otros derechos, porque el derecho a manifestarse también es un derecho. Pero cuando afecta el derecho al libre tránsito, cuando afecta el derecho a la libertad económica, que es lo que vemos hoy día en Talca, donde la verdad que el comercio, la UNOSUR, está sumamente afectada, donde sus vitrinas no pueden abrirlas porque si no se las rompen, donde los saquean, donde se afecta la libertad religiosa. Imagínate lo complejo que es que hayan tratado de romper y de quemar iglesias. Eso no podemos aceptarlo de ninguna forma. Y si bien es cierto, hay que actuar con toda la fuerza que nos permite la ley, también hay que hacerlo, como bien lo ha dicho el presidente, respetando las garantías y los protocolos y los procedimientos racionales de la utilización de la fuerza. Jorge, y solo para terminar, Álvaro, hay un concepto que nosotros tenemos que dejar súper en claro.
la no impunidad. El que ejerció violencia, el que quemó, el que saqueó, no puede estar tranquilo. Y por tanto, como gobierno y también trabajando con el Ministerio Público, trabajando con Carabineros y Policía de Investigaciones, se va a sancionar y se va a buscar a cada uno de los que afectaron los derechos de terceros o los derechos de otras personas. Porque el concepto de impunidad no puede quedar en ninguna parte. Eso de verdad que tenemos que hacernos cargo. Y del otro lado también, si hay alguno que ejerció o que violó derechos humanos, también debe ser debidamente sancionado. A ver, yo sé que esto podría dar para un análisis mucho más profundo y evidentemente los tiempos no nos alcanzan. Pero retomemos nuevamente el concepto que ustedes también están trabajando, que es socializar, conversar personalmente. Yo lo he visto a través de su propia plataforma personal en Instagram, que ha estado constantemente dialogando con los vecinos. ¿Cómo se trabaja en esta nueva agenda social, sobre todo también donde hay muchísimas urgencias, pero también uno tiene que entender dentro del concepto de lo que va pasando que hay ciertas cosas que se tienen que ir priorizando antes que otras? Evidente, todos aspiramos a llegar a un óptimo donde efectivamente todos estemos mejor y seamos mucho más equitativos en muchos sentidos. Pero, ¿qué pasa también con rescatar algo que a mí me parece que creo que es fundamental? La confianza de la gente, porque más allá que yo pueda estar de acuerdo contigo o no, o siga el movimiento o no, o lo criminalice o no, o como sea la situación, ¿cómo se recupera la confianza? Porque ahí hay un tema fundamental. Independiente de nuestro credo, independiente de nuestras posturas, hay confianzas que se han quebrado. Entonces, ¿cómo le podemos decir a la gente? Vuelva a confiar en nosotros, vuelva a ser partícipe de esto, vuelva a creer que probablemente su voto sí va a importar ahora lo vamos a tomar en cuenta, ahora hable, exprese. ¿Cómo se recupera eso? Bueno, nosotros lo estamos haciendo de distintas perspectivas. Si bien es cierto que ya se constituyó, ya se formó, ya se hizo una agenda social que se ha ido robusteciendo en la medida del paso de los días y que tiene que ver con la mejora de pensiones, tiene que ver también con el tema de los medicamentos, tiene que ver con el transporte público, tiene que ver con mejorar la salud. Son varios temas. Bueno, los que son más de Santiago saben también el tema del TAC, que fue de verdad un gran avance en esas materias. También nosotros tenemos que retomar confianza. Y lo primero es retomar el diálogo, que es sumamente importante. Y hoy día estamos desarrollando diálogos en todo Chile. Y la verdad que la región del Maule ha tenido muchos diálogos y la verdad que los que han participado agradecen. Y nosotros hemos sido súper transparentes. Díganos todo lo que quiera decirnos. Priorice todas sus necesidades. Y si quiere tratarnos mal, trátenos mal. Porque si no somos capaces de conversar y dialogar, no vamos a poder construir un mejor Chile. Y con ese respeto estamos desarrollando estos diálogos y se está sistematizando la información para que sirva de hoja de ruta para lo que va a hacer no solo este gobierno, quizás los gobiernos que vengan. Y un tema que también indigna, que genera rabia, que genera preocupación, que genera molestia en las personas, también tiene que ver cuando vemos, por ejemplo, que una persona en la región del Maule se roba una gallina y cae preso, y resulta que hay otros que de corbata y de camisa... Lo hablaba el presidente también dentro del el famoso robo de cuello y corbata. Justamente, también genera indignación, y también genera rabia, y también genera preocupación. Y si bien es cierto, la gente directamente, porque directamente puede que no sufra ese delito, sí indirectamente lo sufre. Y hemos sido testigos en nuestro país que hay sectores que se han aprovechado, y se han aprovechado con productos que son sumamente necesarios para las personas. O sea, cuando un mercado que funciona, ¿qué hace? Un sector compite con otro sector para entregar el mejor producto al mejor precio. Cuando un mercado es sucio y está coludido, se ponen de acuerdo para cobrar lo que quieran cobrar, y segundo, los precios se los traspasan en definitiva a la ciudadanía y no compiten tampoco en calidad. Por tanto, cuando nosotros hemos sido testigos de colusión en los medicamentos, de colusión en los pollos, de colusión en el papel higiénico, sin duda que afecta a productos que nosotros, los ciudadanos, consumimos día a día. Y por tanto, hoy día el presidente habló también en cadena nacional el día lunes y fue claro y enfático. Nosotros, como tenemos que hacernos cargo de cada una de las agendas que estamos promocionando en seguridad, agenda en demandas sociales, reforma a la Constitución, también tenemos que hacernos cargo de sancionar efectivamente los delitos o los llamados delitos de cuello y corbata. Y lo hacemos, sí. Precisamente en torno a esta agenda referente al trato justo, la dignidad y antiabusos, entiendo que son tres pilares fundamentales dentro de ella. ¿Podemos dar lectura y explicar un poco de qué se trata, sí, claro, para entenderlo más explícitamente? Efectivamente, esta agenda se construye sobre tres pilares. La primera, y más importante sin duda, es sancionar efectivamente y con todo el rigor de la ley y con toda la fuerza los delitos que son de colusión o abuso en materia económica. El segundo pilar, también muy importante, es cómo nosotros protegemos a los consumidores, cómo nos protegemos nosotros mismos a través de a través de tomar medidas que en definitiva sí... a veces fueron a tomar medicamentos. De tomar medidas que en definitiva busquen proteger al consumidor, porque aquí no hay
situación de contractualidad par. Muchas veces nosotros celebramos contratos en los cuales quien nos está proveyendo ni siquiera lo vemos. Cuidar las letras chicas. Cuidar las letras chicas, cuidar los contratos de adhesión, que los podemos explicar después. Y el tercer pilar también tiene que ver con proteger a nuestros trabajadores. Entonces, cuando digo el primer pilar tiene que ver con sancionar efectivamente y fuertemente los abusos, primero es fortalecer la Fiscalía Nacional Económica. La Fiscalía Nacional Económica es una entidad que fue creada bajo la primera administración de la presidenta Bachelet y que busca justamente proteger el mercado. Y cuando exista colusión, sancionarlo efectivamente. Y para ello debemos fortalecer la Fiscalía Nacional Económica. ¿Y cómo la fortalecemos? Entregándole mayores facultades, que puedan entrar a una empresa, por ejemplo, requisar computadores y poder revisar estos computadores, afectar el secreto bancario, en definitiva entregarle mayores facultades. ¿Para qué? Para poder sancionar con mayor rudeza los casos de colusión. ¿Y cómo lo hacemos? Aumentando las penas y que exista pena de cárcel efectiva para aquellos que se aprovechen. Porque ¿a quién perjudican? Claro. A los consumidores. Bueno, a veces yo hasta el día de hoy me pregunto cómo algunos políticos en general quizás no logran darse cuenta efectivamente que estas famosas clases de ética es literalmente una bofetada en la cara para la gente, porque a ver, tenemos el caso bien próximo, o que nos acordamos mucho, este muchacho que fue detenido, llegó a la cárcel San Miguel por el tema de vender CDs pirata y lamentablemente terminó falleciendo en este incendio. Entonces son casos que todavía están presentes. Ahora, de hecho, uno se pregunta por qué tienen que pasar este tipo de cosas para que, si en realidad la gente está molesta. Claro, porque uno también se pone a pensar, y evidentemente a veces generalizar nunca es bueno, pero llega un momento en que uno dice, oye, ya llevamos harto rato en esta misma... A ver, mi abuela decía, llevamos hace mucho rato en la misma carrandanga, hace mucho rato diciendo lo mismo. De hecho, la gente en los últimos años decía, ya al final yo no voto porque tengo que trabajar igual, no me va a mejorar la situación, voy a votar por el menos malo. En realidad no voy a votar por el partido, sino que voy a votar por la persona. Entonces al final nos dimos cuenta que durante mucho tiempo fuimos haciendo este ejercicio de ir separándonos, y el discurso político en general no variaba. Es decir, queremos mayor participación, queremos escucharlo a ustedes, y evidentemente llegó un momento en que la gente, como se dice ya, tanto fue el cántaro al agua que terminó por romperse, y evidentemente ahora efectivamente se dieron cuenta de que era importante escuchar a la gente. Ahora, más allá de ese análisis, ¿cómo la gente puede seguir participando? Porque una cosa es que efectivamente exijamos, pero de que también tengamos una continuidad en el tiempo de seguir participando. No solo por esta consulta que vamos a tener el fin de semana, no solo lo que va a pasar el próximo año, sino que cómo podemos hacer efectivamente que los cabildos que se han desarrollado se sigan manteniendo en el tiempo como una instancia también importante de esto es lo que la gente está pensando. O sea, yo asumo, Álvaro, resumo en definitiva lo que tú señalas como una crisis de representatividad. Y esa crisis de representatividad, vuelvo al comienzo, tiene que ver con la falta de humildad que tuvimos los que hacemos política. Y me incluyo, yo llevo 4 años en esto, pero sin duda no puedo creerme estar fuera del problema. Tengo que estar dentro del problema para también ser partícipe de las soluciones. Y claramente aquí en Chile existía un problema que es súper complejo. Y que era cuando nosotros éramos gobierno, la oposición iba y nos decía que todos nuestros proyectos eran malos. Y cuando se invertía la tortilla y la oposición era gobierno y nosotros éramos oposición, decíamos que todos sus proyectos eran malos. Y esa no es la forma de legislar y construir un país. En definitiva, yo hago un ejemplo bien básico, pero que creo que representa un poco, que cuando uno juega la rayuela, no gana el que tira el tejo más lejos. Yo sé que tú eres rayuelero de rayuela corta, Álvaro, pero... No, de la rayuela tradicional. Deporte nacional, entre paréntesis. Es verdad. No gana el que tira la rayuela más lejos, Jessica, sino que el que la tira más cerca de la línea o de la liana. Y eso significa, bueno, lleguemos a los equilibrios. O sea, si nosotros tenemos que reformar las pensiones, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, reformemos las pensiones. Segundo, ¿cuál es el límite? ¿Dónde está porque al final los fondos son los mismos. Nosotros tenemos necesidades múltiples y recursos escasos, por tanto hay que priorizar. Y claramente, para poder lograr eso, tenemos que estar mucho más cercanos a la ciudadanía. Y por tanto tenemos que generar instancias de diálogos permanentes. Y como dice Álvaro, claro, hoy día estamos legislando y estamos trabajando enfocados en el diálogo con un sentido de urgencia, porque claramente el remesón fue fuerte. Tenemos que ver cómo generamos estas instancias participativas de manera permanente y que esas instancias participativas vayan generando resultados, porque también hemos visto otras consultas que después no producen el efecto esperado y la gente se cansa de participar en consultas que no producen efecto. Claro. Entonces tenemos que asumir esa autocrítica y decir cómo generamos instancias permanentes, cómo fortalecemos de verdad a las organizaciones sociales, cómo fortalecemos de verdad a los dirigentes. Y eso también es responsabilidad mía, es una de las labores que desarrollo a diario
para poder ayudar a los dirigentes de la región del Maule a que tengan más facultades, se empoderen más y puedan seguir trabajando en favor de sus organizaciones. Un dirigente empoderado en el territorio es una gran herramienta de ayuda y de apoyo para quienes están haciendo un gobierno. Bueno, es como lo que pasa hoy en día muchas veces con la propia labor de los concejales. Si uno lo ve en la práctica, en realidad muchas veces levantar la manito y si el alcalde quiere hacerles caso, los toman en cuenta. No, pero entonces yo creo que hay muchas cosas que efectivamente pueden mejorarse. Yo creo que la participación ciudadana es importante. Desde el punto de vista de hacerlos vinculantes, lo que ellos opinan también tomarlo en cuenta. Claro. Yo creo que esto Siempre tuvo que haber sido así. Claro, Nunca se tuvo que yo creo perder. que hay muchas cosas que evidentemente... Y ojalá que tampoco se pierda cuando de pronto ya el estallido vaya disminuyendo, digamos, en su magnitud, que no se pierda lo que hemos ganado. No se pierda. Porque se ha ganado mucho. Ojo que la ciudadanía, aquí nosotros no podemos, insisto, nadie se puede salir del problema. Porque si bien es cierto, la clase política tiene que hacer una autocrítica, el empresariado, las pymes, la ciudadanía en su conjunto. Yo realmente estudio las leyes de nuestro país, entiendo cómo funciona nuestro país. Sé, por ejemplo, cuando voto con un concejal, sé por qué estoy votando por él, o por un alcalde, por un diputado, por un senador, por un presidente. ¿Me representa realmente? ¿Es coherente con lo que yo pienso el día a día? Son temáticas importantes. Hay también una parte importante que comentar. Todavía queda tiempo de acá a lo que sería el plebiscito en abril, de como ciudadanos. Yo me incluyo, yo soy ya chilena adoptada y hay que asumir con responsabilidad todos estos movimientos y entender que hay que estudiarlos, que hay que realmente investigar. Hay tiempo para entender qué es una constituyente, para entender cuáles son las distintas modalidades que se dan a entregar, entender todo lo que está pasando, no solamente desde afuera. Llegó el momento de la altura de miras, como iniciamos esta conversación, no solamente por parte del gobierno, sino también de la ciudadanía general. Sin duda, tenemos que hacernos cargo de muchas demandas. De hecho, tenemos que hacer esa autocrítica, tenemos que hacer esa reflexión. ¿Para qué? Para que el proceso de abril y el proceso que pueda venir sea un proceso sano para Chile. Nosotros hemos visto cómo situaciones similares han terminado por quebrar aún más democracia en otras partes del mundo. Si nosotros nos hacemos cargo de que este proceso sea serio, sea responsable, sea dialogante y sea de consenso, porque eso también es muy importante. O sea, yo porque pienso blanco no puedo exigirle al que esté en el frente que piense igual que yo. Pero si él piensa negro y pienso blanco, quizás podemos llegar a los matices que nos permitan construir una sociedad representativa. La Constitución es de todos y por tanto tenemos que sentirnos todos representados. Bueno, de hecho yo hace un par de semanas con un grupo de amigos reflexionábamos algo que a mí me parece importante que puede aplicarse hoy en día a la vida. No digo que lo hagan, pero se puede aplicar. Hoy día uno siempre va, a medida que va avanzando en la vida, uno va casándose con su nicho, se va sintiendo cómodo en su espacio, va entendiendo qué es lo que le gusta, etcétera. Pero hay momentos en que uno también puede efectivamente hacer ese ejercicio y decir, bueno, en realidad esto es lo que yo pensaba o creía, pero también me puedo equivocar. Sí, claro. Ese es el valor también intrínseco efectivamente de entender de que una persona puede en algún momento pensar distinto y cambiar. Y ahí es donde efectivamente uno tiene que ser valiente en reconocer aquello y sobre todo también tiene que ser bondadoso desde la otra vereda en aceptar que una persona también puede cambiar. Aquí la idea no se trata de imponer ideas, sino que efectivamente que tú en tu caminar descubras qué es lo que te conviene más, lo que a ti te gusta, pero no hay que condenar. Yo siento que efectivamente hoy día se condena por todo. O sea, hemos perdido esa capacidad un poco también. Yo creo que hemos descubierto algo que me parece importante, que el hablar siempre estuvo. Lo perdimos en su momento, hoy día lo estamos retomando. Pero creo que es importante hoy día también, efectivamente, esos ejercicios personales que uno hace. Realmente es aquí, yo siento que no está en lo correcto y uno también tiene que ser condescendiente con aquello, decirlo humildemente y no dejar de ser menos amigo, más amigo, porque tú piensas distinto, porque tú eres azul, rojo. Yo creo que ahí está la grandeza de las cosas. Mientras uno más conoce a su gente, en términos prácticos, uno puede construir mejores cosas, porque va conociendo efectivamente los pensamientos. Y es el sentido común que al fin y al cabo todos esperamos tener. Si no te convertí en ese chiste del gallego que va contra el tránsito y él cree que él iba bien y que todo el resto iba contra el tránsito. Efectivamente uno de repente puede darse cuenta en el análisis, en el pensar, en el reflexionar, que tal vez el del frente tiene mucha razón en lo que le está planteando y por tanto puedo condescender con él. Y de esa forma se construyen los países. Yo creo que yo soy de los convencidos que de las crisis también surgen oportunidades. Y creo Chile es un muy buen país. Chile es un país que tiene condiciones que le permiten pasar y crecer significativamente. Por tanto, valoremos este proceso, pero valoremos sanamente. O sea, y eso significa erradicar totalmente la violencia, que de verdad que todavía hay gente que cree que el empujar, el gritar, el golpear es un método absolutamente válido. Y yo creo que eso es condenable absolutamente. Y aquellos que dicen, no, es que la violencia fue el método para...
sigo condenándolo. Nunca la violencia es un método, nunca. Y por tanto, hoy día tenemos que volver a dialogar, volver a conversar. En la década de las comunicaciones no puede ser que esté fallando las comunicaciones, que estemos prejuzgando. Veíamos un caso a nivel regional que de verdad que es un tema súper lamentable, un tema de verdad de una pena importante y en el cual se hacen prejuicios de un lado y después se hacen prejuicios del otro. ¿Por qué? Hagamos que las instituciones funcionen. Y cuando las instituciones funcionen y resuelvan, recién ahí podemos emitir un juicio de valor. Pero antes, ¿por qué? Entonces, de repente, hemos perdido cierta capacidad de razonamiento, cierta prudencia, cierta mesura, que para un país, pucha, que es importante. Bueno, y otra cosa también para cerrar, yo creo que hoy día se volvió a hablar de política en la familia, porque antiguamente decían, no, aquí no se habla de política, no se habla de religión, no se habla de fútbol, y se excluyó como tema importante. Yo creo que ahora se vuelve a conversar y creo que los temas de conversación, como su nombre lo dice, mientras más se conversen, es mucho mejor. Pues. Ahora, cuando uno entra ya en esos fanatismos, ya es más complejo, pero también tiene que... Conversar, en mi casa sanamente. siempre se hablaba de política y se respetaba toda posición. Se hablaba también mucho de religión, se respetaba toda posición. De lo que mi papá no permitía era que hablaran en contra del Ranger. Hasta el día de hoy no deja, así que yo también ahí no transo. Oye, antes de que... O sea, que no sé si nos vamos ya, pero... Estamos cerrando ya. Pero antes de... tenemos una muy buena noticia para todos los afiliados de ISAPRE. Hoy día, o ayer en realidad, se hizo un anuncio muy importante, una medida administrativa que busca terminar de una vez por todas con las desigualdades que existen entre hombres y mujeres y entre jóvenes y ancianos en los costos de planes de salud. A modo de ejemplo, solamente yo tengo 34 años, promedio costo de mi plan de ISAPRE 59.000 pesos. Una mujer de la misma edad costaba 140.000 pesos. Esa era una injusticia respecto a las mujeres, sobre todo porque era una sanción a su posibilidad de ser madre, imagínate. Y por tanto ayer se anunció que esto no va a seguir a partir de abril de 2020 por una medida administrativa. Van a equipararse los planes entre hombres y mujeres en 69.000 pesos en el mismo caso. En definitiva le suben un poco al hombre pero le bajan significativamente a la mujer. Lo mismo en el caso de los adultos mayores respecto de los jóvenes. Y vamos a potenciar esto con el proyecto de ley que se está tramitando para que sea ley y nunca más pueda pasar una injusticia tan grande. Perfecto, Jorge, muchas gracias por... Hay muchas áreas más. Sí, por tu visita, Jorge, y siempre fue bueno conversar estos temas.